Bueno, buenos días a todos. La verdad que estoy muy contento de verlos de nuevo. Cuando le saludé a Ale, la verdad que me puse muy contento. De otras familias también que conozco de acá. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Martín. Soy de la iglesia de Córdoba. Así que bueno, calculo que hay algunos que no me ubican. Y bueno, quería compartirles brevemente, antes de empezar el mensaje, que este está siendo un mes bastante especial porque hace pocos días me casé, nos casamos con Anita, mi esposa está hacia el fondo, pero no la voy a señalar para que no se ponga colorada. Entonces, después de muchos años de una hermosa amistad, eh, bueno, ahora estamos casados, así que gloria al Señor por eso. Es hermoso también haber preparado el mensaje y haber estado compartiendo con ella todos los días, ha sido una bendición, así que le agradezco al Señor por eso. Eh, bueno, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos guíe en este momento. Padre, quiero pedirte, Señor, que seas tú quien hables a través de mí, que no sea yo quien dé las palabras, que sea el Espíritu Santo a través de mí. Abre mi entendimiento, Señor, para poder exponer este pasaje y esta verdad que vamos a estar viendo en el día de hoy. Amén. Bueno, los invito a que busquen Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a ir directo a ese capítulo. Y vamos a proceder a hacer la lectura del pasaje que vamos a ver hoy. Es bueno comenzar el mensaje, comenzar la prédica, ya directamente leyendo la palabra del Señor, sabiendo que es lo que tiene prioridad, que es el pasaje, lo que vamos a estar exponiendo. Así que vamos a leer ahora 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 5 a 14. Lo voy a repetir, 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 5 a 14. Lo digo dos veces porque muchas veces cuando el predicador da la cita bíblica, no sé por qué a uno se le borra. Y siempre le pregunto al del lado, ¿qué versículo era? Ay, no me acuerdo. Bueno, eso me ha pasado muchas veces. Por eso lo digo dos veces. Bueno, dice así: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Saludaos unos con otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Vamos a hacer una breve introducción después de leer el pasaje. Estoy seguro de que seguramente ya estarán familiarizados porque este es el último mensaje de esta serie, así que imagino que ya estarán adentrados en el tema, pero vamos a hacer una introducción. De igual manera, los creyentes a quienes está dirigida esta carta están en una situación de sufrimiento. Están siendo perseguidos, están siendo asediados por los romanos, también por los griegos. Hay una dispersión de los creyentes en el territorio de lo que es la actual Turquía. En el primer versículo de esta carta da un cierto listado de lugares donde estaban dispersos los creyentes, así que si bien al último de la carta dice la iglesia que está en Babilonia, en realidad
está hablando de diferentes locaciones, ¿sí? De diferentes lugares. Roma estaba siendo llamada por los cristianos como Babilonia, es decir, que cuando dice Babilonia el último se está refiriendo a Roma. Estaba siendo apodada de esa forma por los cristianos que estaban dispersos. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano, en ese momento había una falta de inmoralidad, una idolatría tremenda, y los cristianos estaban siendo fuertemente perseguidos. Muchos de ellos estaban siendo asesinados y estaban pasando por un momento realmente trágico. Así que lo que vamos a ver hoy es una palabra de exhortación, de aliento por parte de Pedro, ¿sí? Estos son consejos finales y es la conclusión de la carta, ¿no? Estamos colocándonos en el sitio, en la parte de la carta, para que podamos entender bien. Al hacer una conclusión, vamos a notar de que en el texto, él está como dando, como terminando una conversación, como concluyendo. No es algo que tiene un ritmo un poquito más suave, sino que es como una serie de consejos que él va dando al último. Yo me gustaría presentarlo de esta forma para poder explicarlo. Si Pedro hubiese estado en un Zoom con todos los hermanos de ese momento, vieron que la versión gratuita a los 45 minutos se corta. Bueno, yo creo que esto es más o menos lo mismo. Ya Pedro estaba cortando, estaba terminando antes de que se le corte solo. Entonces es como que estaba dando las últimas palabras para dar ese cierre. Sí, es importante que sepamos de que esta es la conclusión para que podamos entender también el lenguaje, la manera en la cual él se está dirigiendo a los creyentes en ese momento. Viendo la introducción, vamos a ver entonces que Pedro pasa a dar unas breves instrucciones, unos breves consejos y también consuelo para los creyentes de aquel momento. Vamos a ver que hay algo fundamental acá en este momento que ellos están pasando y Pedro está pidiendo de que la iglesia esté unida. No lo está diciendo de una manera directa, pero está dándoles consejos para que la iglesia que sean sumisos unos a otros. Esto lo va a repetir y lo vamos a ver mucho. Lo dice porque es fundamental de que en este momento de aflicción fuertemente que está pasando en la iglesia, en este momento donde el poder máximo, el Imperio Romano, está tan en contra del Señor y la iglesia está surgiendo, Pedro está haciendo hincapié en la humildad, en que todos estén sujetos entre ellos. Entonces vamos a ver de que hay tres llamados a la humildad. Hay llamados a los ancianos, a los jóvenes, posteriormente a toda la iglesia, ¿sí? Entonces las palabras de Pedro es para que se mantengan fieles en ese momento, en ese tiempo. Estos consejos de que ellos sean sujetos se dan en apenas 2 versículos, es decir, que Pedro lo nombra de una forma breve. Podríamos decir que quizás lo está nombrando de una forma breve, ¿por qué? Porque está concluyendo. Ahí está parte del lenguaje de Pedro, de estar dando como una especie de salutación larga, por así decirlo, en este capítulo. Así que vamos a leer, vamos a ir un poquito más antes del versículo 5, y vamos a leer ahora el llamado a los ancianos de cuidar la grey, de cuidar el pueblo de Dios. Este es el primer llamado que vemos que Pedro hace a estos creyentes que están dispersos. Así que vamos a leer del capítulo 5, los versículos 1 al 4. Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y acá va lo que dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces vemos primeramente que la responsabilidad, que el hincapié, la primera indicación que está dando Pedro, después de reconocer a través de toda la carta todo lo que está pasando en la iglesia, es que los ancianos sean íntegros. Básicamente lo que está diciendo es que sean íntegros, que no estén buscando un beneficio propio. Si lo está aclarando es porque evidentemente en algún lugar habrá habido ancianos que no eran del todo íntegros, que estaban tomando
su posición de responsabilidad en la iglesia para tener beneficio propio. Entonces Pedro está diciendo que los ancianos, primeramente, para que la iglesia esté bien aglomerada, bien unida, estén siguiendo pasos de piedad, que los ancianos sean íntegros, ¿sí? Entonces creo que, trasladándolo brevemente a nuestros días, podemos decir de que aquellos hombres que están tomando puestos de liderazgo, aquellos hombres que van creciendo, deben ser también íntegros en cuidar a la iglesia, que no deben tener un interés propio, sino bien con humildad ir guiando a los demás hacia el Señor. Eso es lo que está diciendo Pedro para los ancianos en este momento. El segundo llamado que vemos es a los jóvenes. Y a su vez, en el versículo 5, engloba un poco una idea y habla de los jóvenes y después habla de toda la congregación. Entonces, en el versículo de primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Fíjense que cuando le habla a los jóvenes, dice estar sujetos a los ancianos, es decir, aquellos hombres que tienen autoridad en la iglesia, que el Señor ha puesto. Cuando dice estar sujetos significa escucharlos a los ancianos, es decir, que las palabras para nosotros los jóvenes, yo todavía me incluyo dentro de aquel grupo, si me permiten, para nosotros los jóvenes es respetar a los ancianos, a aquellas personas que el Señor ha puesto en la iglesia para cuidar la grey, escucharlos, obedecerlos. No dar una respuesta y decir, bueno, pero me parece que esto es distinto. Siempre con respeto, hablarles hacia ellos, entender de que ellos están en cuidado de la iglesia porque están velando para que todo esté guiado en base a la palabra del Señor, ¿sí? Entonces, ese es el segundo consejo, y a su vez dice, y todos sumisos unos a otros. Y fíjense, la palabra que sigue dice, revestidos de humildad. Esa palabra, el tema de revestirse, o de vestirse del hombre nuevo, es como un término que yo he visto que también ha usado el apóstol Pablo en la carta de los Colosenses, que dice que se vistan del nuevo hombre, es decir, que se despojen del antiguo hombre y que se vistan del nuevo hombre. Habla de como una especie de empaparse todo el ser, por así decirlo, de humildad. O sea que está dando un enfoque bastante grande. Yo, sinceramente, cuando estaba adentrándome en el pasaje, yo decía, Señor, ellos están siendo, me ponía a pensar, están siendo perseguidos. Jesús había, en su momento en que él estuvo acá presente físicamente, había dado vuelta todo paradigma cultural, social, político, primordialmente espiritual. Eso es básicamente lo que sucedió, y en efecto todo el resto. Y Pedro lo que está haciendo es hacer hincapié en la humildad, ¿no? O sea, es un contexto tan difícil y tan duro lo que están pasando, y sin embargo Pedro está haciendo énfasis en eso. Entonces, ¿por qué Pedro, en una situación tan así, no da quizás también otros consejos? Sean sabios, tengan cuidado de salir a la calle, tengan cuidado de los peligros. No habla de eso, habla en términos pura y exclusivamente espirituales. Y en la segunda parte de este pasaje vamos a ver por qué, que es la parte más importante. Y luego podemos ver, después de los consejos a los jóvenes, habla de consejos para la sumisión al Señor. Dice, humillaos pues, y ahí ya le está hablando a todos, ¿no? Luego de hablar sectorizadamente, después pasa a hablar a todos, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Humillarse ante el Señor traería bendiciones sobre los creyentes. Entendemos que si uno como creyente es bendecido individualmente por el Señor, por ser humilde, esa bendición también va a pasar al hermano. Es decir, yo voy a bendecir al hermano, mi hermano me va a bendecir a mí. ¿Por qué digo esto? Porque la vida cristiana, claramente estamos tocando diversos puntos de la vida cristiana también como congregación, no es algo individual. La congregación no solamente hace referencia a congregarnos a estar juntos ahora, sino que hace referencia a crecer, a hacernos conforme a la imagen de Cristo con otros hermanos.
Entonces, si yo soy humilde con el anciano, si yo escucho lo que él me dice, no solamente voy a ser bendecido por lo que me dice el anciano, sino que yo también voy a poder bendecir a otros, voy a poder generar alguna influencia positiva espiritualmente en otro hermano. Así que por eso la importancia de esto. Entonces vemos el planteo de, haciendo un pequeño repaso, vemos que en la introducción, momento de aflicción. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Sean humildes entre ustedes, porque, como dice en el versículo 5, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sí? Ahora bien, en el versículo 7, Pedro hace como una especie de cambio o para un poco con los consejos de humildad y dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Por qué está diciendo esto? Porque están pasando por una aflicción, por un momento muy feo, rodeados de esta sociedad que los está persiguiendo, que los está asediando. Entonces Pedro está diciendo, todo lo que hagan, o la búsqueda de esta humildad, de esta gracia que el Señor les provee, sea echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Y yo estoy seguro que Pedro sabía, que su destinatario sabía que el Señor tiene cuidado de ellos. Pero en momentos de aflicción, a veces hay que repetirlo. A veces hay que decir, a este versículo más de una vez tenemos que repetirlo a nosotros mismos. Sin ir más lejos, yo varias veces, al encontrarme con este versículo, tuve que predicármelo a mí mismo repetidas veces, porque es muy difícil estar sin ansiedad. Es muy difícil tener la ansiedad y llevarla sobre el Señor. Ahora, habiendo visto esto, son estos consejos breves pero profundos de parte de Pedro, me gustaría que hablemos un poco de nuestro contexto de hoy, de nuestra Babilonia, de alguna forma, Babilonia entre comillas. Estamos en cierta manera en una Babilonia, ¿por qué? Porque todo empieza a cambiar, todo empieza a progresar, entre comillas, y todo empieza a ir en contra del Señor. Entonces nosotros quizás no estamos teniendo una persecución hoy en día como iglesia que sea directa, estamos reunidos, podemos reunirnos, podemos abrir la puerta, estar en la reunión, irnos, pero en cierta manera hay otro tipo de persecuciones que estamos teniendo por otros lados, persecuciones ideológicas, donde hay que tolerar todo menos tolerar el cristianismo, donde podemos tolerar que una persona haya elegido percibirse de cualquier forma, pero no tolerar que una persona se diga cristiana, donde no podemos ridiculizar nada, exceptuando a los cristianos sí se los puede ridiculizar, porque de alguna forma como que se lo merecen. Entonces hay como una especie de unidad en nuestra cultura o en lo que vemos alrededor, en esta Babilonia, que se revela en contra de Dios. Entonces nosotros, como iglesia, lo que tenemos que hacer es permanecer humildes entre nosotros, permanecer íntegros. El Señor nos va a dar gracia y eso va a permitir que nosotros seamos íntegros y que podamos también ser de testimonio para aquellos que están fuera de la iglesia, ¿sí? Esa es la realidad que tenemos en nuestra actualidad. Y ahora pasamos a una parte del capítulo, de este capítulo 5, en el cual hay como una especie de bisagra, hay como un cambio que vamos a ver donde Pedro pasa de hablar de la humildad a hablar de otra cosa. Y fíjense un detalle, ¿sí? Hay una situación que es mucho más que política. Dijimos recién que estaban siendo perseguidos por los romanos, estaban teniendo problemas inclusive de muerte, estaban teniendo problemas daños físicos básicamente. Pero Pedro en ningún momento está nombrando un plano político. No está diciendo estamos teniendo tiempos políticos, culturales difíciles. No está hablando en esos términos, está hablando en términos espirituales. ¿Por qué? Porque la guerra que nosotros tenemos, estaban teniendo ellos en ese momento y que estamos teniendo nosotros ahora en este momento, no es para nada política, no se trata de un partido político, no se trata de los que son zurdos, los de derecha,
Se trata de algo pura y exclusivamente espiritual, porque desde lo espiritual es donde surge todo el resto. Y eso es lo que Pedro, con mucha sabiduría dada por el Señor, es lo que ve en lo que sigue del capítulo. Entonces vamos a ir al versículo 8, que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Yendo al versículo 9, dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Cuando se refiere a todo el mundo, está hablando de los hermanos que estaban siendo dispersos, no solamente a un grupo selecto de cristianos. Entonces está hablando, vamos a hacer hincapié en que está hablando en ser sobrios y velad, en estar alertas. ¿Por qué? Porque el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, claramente, con todo lo que estaba sucediendo, el diablo y las huestes, digamos, de la oscuridad estaban buscando desestabilizar también a la iglesia. No está hablando de un romano con una espada, con el casco, no está hablando del Coliseo romano, que estaban pasando cosas realmente atroces, muy difíciles de repetir o de nombrar, y sin embargo Pedro no está nombrando eso. Está hablando en términos espirituales. ¿Por qué? Porque es lo espiritual lo que genera todo eso. Si una persona está en contra del Señor y que persigue a cristianos, cambia de corazón, automáticamente desde adentro hacia afuera todo va a cambiar. Va a dejar de perseguir a cristianos, el apóstol Pablo, y lo mismo en nuestra sociedad de hoy en día. No se trata de llenar más urnas en una elección y de ahí se va a ganar esta batalla. Tampoco se trata de una persona, de algún candidato, no se trata de hacer algún movimiento. Obviamente no estoy en contra de eso, sino que no es eso la raíz, sino de que esto es una lucha espiritual. Todo lo que está en contra del Señor, todo lo que va para rebelarse en contra del Señor, es algo orquestado también por el enemigo para desestabilizar también a la iglesia. Y hay que tener cuidado con esto. Hay que tener mucho cuidado porque nosotros hemos de resistir al diablo, no solamente solos, sino también con otros hermanos, porque acá está diciendo que, en el versículo 9, de que hay otros hermanos que están pasando también por las mismas tribulaciones. Lo que pasa es que es muy sutil también pensar de que la iglesia está bajo un ataque del enemigo. No solamente sucede a nivel de congregación, a nivel de lo que nos rodea, sino también a nivel individual. Que eso es lo que quiero que podamos ver un poco mejor ahora. Porque nosotros como cristianos sabemos que la cruz de Cristo ha quitado el efecto de la muerte que causa el pecado sobre nosotros, pero el pecado sigue morando, es decir, está dentro de nosotros. Es decir, que por cada corazón que hay acá, hay pecado también. Entonces, de ahí puede atacar también el enemigo, y de la misma forma que cuando un cristiano, cuando un creyente, un hermano está bendiciendo a otros, por buscar la gracia del Señor, a su vez también cuando peca, también afecta a otro. Se afecta a sí mismo y afecta a otro hermano. Fíjense la importancia y la sutileza de esta batalla que se está dando. Porque es como una batalla silenciosa. No es una batalla o una guerra donde uno siente tiros que le pasan por cerca de la oreja, sino que es muy silencioso. Y a veces, porque es silencioso, es porque es tan letal. ¿Sí? Cuando el creyente peca o cae y sigue haciéndolo. Entonces ahora vamos a hablar de una especie de anatomía de la tentación y del pecado. Es decir, ¿cómo es que se da eso? ¿Cómo podemos hacer para resistir a las acechanzas del diablo? Para ser sobrios y velados. ¿Cómo hacemos eso? Y gracias al Señor que en su palabra tenemos la respuesta para eso. Vamos a ir a Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13. Dice así, el apóstol Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Claramente esta guerra, esta lucha espiritual requiere una armadura, ¿no? Sabemos que en las guerras, hablando literalmente, la armadura, el escudo, el yelmo, la espada, es básicamente para ir a matar al enemigo, para defenderse, porque si yo no me defiendo, el que se muere soy yo. Entonces, evidentemente, estamos hablando como en términos bélicos, pero no con algo físico. Pablo está usando algo metafórico para trasladarlo al plano espiritual, y eso es lo que nos está pasando. Entonces, ¿qué podemos ver con esto? De que, en primer lugar, tenemos que velar por nuestra integridad, sobre todo si estamos en aflicciones. Al hacerlo, vamos a estar fuertes, porque si estamos débiles, en momentos de aflicción, es ahí cuando el enemigo está teniendo como un terreno un poquito más fácil para poder atacarnos. Entonces, si como congregación estamos todos unidos, si estamos todos luchando en contra de la tentación, en contra del pecado, entonces vamos a estar fuertes. ¿Y esto qué significa? Que vamos a poder ser de testimonio. ¿Por qué digo esto? Porque ¿por qué lo traslado de esta forma? Primero porque lo dice el pasaje, obviamente, pero en segundo lugar porque en nuestra sociedad, al haber tantos ataques visibles a padres, ataques a sus hijos por las cosas que quieren enseñar en la escuela, o ciertos lugares donde no hay lugar para un cristiano, o en la sociedad que va desplazando cada vez más a Dios, donde se van creando cada vez más ministerios en nuestro país de cosas que realmente son terribles, digamos, cosas que se van creando, que se va invirtiendo dinero en cosas que son directamente en contra del Señor, y una nación no va a ser bendecida si hace eso. Entonces, cuando sucede eso, ¿cómo hacemos nosotros como cristianos? Bueno, la situación que están atravesando los creyentes está siendo perfecta para mostrarnos a nosotros como iglesia cómo vamos a hacer para levantarnos. ¿Qué hacemos? ¿Cortamos la calle? ¿Ponemos pancartas? No quiero meterme en esa discusión de si está bien o si está mal, pero les puedo decir de que no es la forma, porque esto es espiritual. Entonces, si nosotros tenemos humildad entre nosotros, la gente que no es creyente logra ver esa unidad que es gracias a Cristo y empieza a ver el testimonio en nuestra vida. Ahí es cuando el Señor puede ir mostrándole a esa persona y orar. Él es soberano, Él va a orar de cualquier forma. Él no depende de nosotros, pero nosotros tenemos la obligación de ser de testimonio en donde sea que nosotros estemos, individualmente y como iglesia. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, voy a ganar yo las batallas, mejor dicho, el Señor va a ganar las batallas por mí, individualmente yo como cristiano en mi relación con Dios, y a su vez la congregación. Y eso es muy poderoso para hacerle frente a todas esas acechanzas del diablo, para ser de luz. Por ejemplo, yo no sé alrededor, las casas que están acá aledañas, no sé cuántas familias están rotas. Yo la verdad no sé porque no puedo saberlo, el Señor es el único que lo sabe. Pero cuántas personas de acá alrededor, a causa del pecado, a causa de acechanzas del diablo, están realmente muy mal, y la iglesia está acá como un faro, está dando luz. Por eso es tan importante. Por eso es tan importante de que el cambio siempre se va a dar de adentro hacia afuera, y no al revés. No por cosas que yo hago, por donde milito, y va a ser desde afuera hacia adentro en todos. No, el cambio, el único cambio que permite que una persona pase de ser un ciudadano de Babilonia a ser un cristiano, a ser limpio por la sangre de Cristo, es solamente el Evangelio, la sangre de Cristo y el testimonio nuestro. Por eso es importante entender que si la tentación está apareciendo en las pruebas, de que nosotros estemos ya armados de antes y podamos obedecer al Señor, de que estemos ya desde antes preparados con esa armadura. Imagínense
algún militar en algún tiroteo o algo, que se ponga a ponerse el casco, a ponerse la ropa en el momento en que empezó la balacera. Es como, perdonen chicos, alto el fuego un ratito, me tengo que poner la ametralladora, el casco, después cuando termina ahí, empiecen a disparar. No, o sea, está hablando de estar listos de antes, de ser sobrios y velados, de tener cuidado, y eso es lo que tenemos que hacer, porque la tentación viene muy lenta. Me gustaría ir al próximo punto, que es Santiago, capítulo 1, versículo 13 a 15, si quieren pueden buscarlo, yo también puedo leerlo, que habla de el proceso de la tentación, cómo la tentación aparece, cómo se pasa a concebir el pecado, y el pecado a su vez la muerte por alejarnos de Dios. Dice así, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Sí? Está hablando, en algunos casos, esta muerte puede llegar a ser literal, porque el pecado a veces afecta al cuerpo físico por una decisión pecaminosa, y a veces es literal, está hablando en serio, pero acá habla de una muerte, de una segunda muerte. Nosotros entendemos que la sangre de Cristo ha quitado ese poder de la muerte, ha sido tan poderosa que lo ha quitado, pero ahora estamos en esta vida, todavía no estamos en gloria y el pecado todavía mora en nosotros. ¿Por qué? Porque cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entendemos que la tentación es un paso previo a pecar, ¿sí? Es casi inevitable que no estemos tentados para diferentes cosas. Lo que sí podemos evitar es caer en ese pecado. Eso es lo que entendemos como la sinergia entre la obra que ha hecho el Señor en nosotros de salvarnos, algo que nosotros no podemos hacer, a poder poner de nuestra voluntad para luchar en contra del pecado. Es decir, que son dos fuerzas en sinergia que van trabajando juntas. Recuerdo un poco cuando Jesús caminaba el agua, es como que nosotros caminemos sobre el agua mirándolo a Él, es algo que nosotros no podemos hacer, pero a su vez caminar es algo que nosotros sí tenemos la decisión de hacer. Obviamente estoy tomando esto de una manera alegórica, sé que no es eso lo que pasa que estaba diciendo en esa ocasión, pero sí me gusta traerlo y nombrarlo para poder explicarlo y poder ilustrar eso que nosotros tenemos que hacer para luchar en contra del pecado, pero que a su vez el Señor va a ser quien dé ese crecimiento, ¿no? Ahora, entendemos de que estamos viendo esto para no caer en el pecado, ¿sí? Para no hacerlo, pero es muy probable que suceda en ciertos momentos. Y para eso también el Señor nos habla de qué es lo que sucede si nosotros caemos en el pecado, si caemos en la tentación. Y en primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjense que cualquier pasaje que veamos o cualquier situación que veamos en la Biblia, en este caso la integridad de la iglesia y la congregación, siempre nos va a terminar llevando a la cruz de Cristo. Entonces la cruz de Cristo es lo que va a cambiar a las otras personas, pero a su vez la cruz de Cristo es lo que nos ha permitido a nosotros ser limpios del pecado, arrepentirnos del pecado y luchar en contra del pecado. El Señor a través de Cristo ha provisto de todas las etapas, ha provisto de cómo poder luchar en contra del pecado, arrepentirme, ha provisto de absolutamente todo. No hay nada de la salvación de Cristo que no esté completo, que nosotros tengamos que sumarle. Es por eso también que no se pierde la salvación, porque la salvación es de Él. Entonces vemos en 1 de Juan, en el capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos,
Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, que Él aboga por nosotros ante el Padre. Él es nuestro abogado. Él se dio como sacrificio para que nosotros tengamos una relación con Dios y seamos redimidos. Jesús se dio como sacrificio, y Pablo después dice en Romanos que nosotros demos nuestro cuerpo como sacrificio vivo también para el Señor. Eso denota también la unión que tenemos con Cristo, ¿sí? Que ese sacrificio vivo es nuestro cuerpo, nuestros miembros, en gloria al Señor. En cierta manera un reflejo, un vestigio de aquel gran sacrificio que hizo Cristo en la cruz, entregándose Él, no solamente su alma, sino su cuerpo, y le entregó todo al Señor. De la misma forma tenemos que hacer nosotros en esta batalla espiritual que estamos teniendo en nuestra actualidad, ¿sí? Entonces, finalmente, la conclusión o lo que dice Pedro es algo muy, pero muy alentador con respecto a todas estas situaciones que pasan en cristianos. Nosotros pasamos por pruebas. Sé que muchos de nosotros a lo largo de nuestra vida hemos pasado por diversas situaciones que son tristes, son muy feas. Yo quizás no lo conozca, si alguno de ustedes pasó por eso. Yo sé que en otros casos sé de hermanos acá que han pasado por pruebas realmente feas, y yo me he puesto a pensar que cuando van a haber pruebas, de alguna forma el Señor lo anuncia, dice que lo va a usar para nuestro bien. Y nosotros sabemos que lo va a usar para nuestro bien, pero medio como que tampoco quiero tener pruebas. Como que si hay otra manera de que el Señor use algo para bien, mejor si es sin pruebas, digamos. Pero esa es la vida del cristiano. O sea, pruebas va a haber. Entonces, Pedro lo que está diciendo es, de hecho lo nombra, en el versículo 6 o 7 dice, que las pruebas que ellos estaban pasando no eran ellos los únicos que estaban pasando la prueba, también eran otros hermanos. Y no solamente estaban pasándola en ese momento, sino que también iban a seguir con pruebas muchos de esos creyentes. Y nosotros quizás a veces pensamos en las misiones y decimos, sí, Señor, envíame a mí, o hay que servir en la iglesia, sí, Señor, yo lo voy a hacer, pero cuando tiene que venir una prueba, no, Señor, yo no estoy ahí, mejor a otro. Entonces, tendemos a esquivar o tratar de estar en un estado en el cual tengamos la menor cantidad de pruebas posible. Se entiende que va a doler, pero el Señor, inclusive, hablando justamente de la teología de la cruz, el Señor usó lo más horrendo para el bien de todos. ¿Qué fue lo peor que pasó en la historia? Que el mismo Hijo de Dios haya sido crucificado. Que el mismo Hijo de Dios haya sido herido al punto de estar cubierto en sangre, de haber muerto lenta y dolorosamente. El que no tuvo culpa, el que no tuvo pecado alguno en toda su vida, fue maltratado, fue crucificado en el lugar de nosotros, y eso fue lo más horrendo que pasó. Uno podría haber dicho, el mismo Hijo de Dios, débil, está derrotado, y no fue así. Si Dios usó lo más horrendo, de lo más horrendo, de lo más horrendo, para bien, y salvó a toda la humanidad, y fue sacrificio para todos los hombres, ¿cuánto más va a usar Él las situaciones que nos pasen a nosotros, que son feas, que no van a ser ni un 0,5% de lo horrendo que fue la muerte de Cristo? ¿Cuánto más va a usar eso Él para nosotros? ¿Y cuánta misericordia tiene el Señor? Porque nosotros podríamos tener aflicción tras aflicción tras aflicción, y aún así, siendo que este mundo es pasajero, el Señor en muchos casos decide darnos tantas bendiciones, a pesar de que estamos, no sé, el promedio de vida de una persona 80 años, el Señor podría hacer que estemos llenos de llagas en el cuerpo, permitir todo eso, esos 80 años, total después estamos 1.000.000 con Él, aún así Él nos bendice, aún así Él nos da salud. Entonces, también concluimos que el dolor que estaba pasando esta congregación en ese momento era nada, absolutamente nada, comparado
con la gloria que iban a tener ellos después al llegar. Y estoy seguro que aquellos creyentes que estaban en ese momento, que estamos leyendo ahora, que estaban sufriendo, todos ellos ahora están con el Señor. Están en la eternidad con Él, están alabándolo en este mismo momento. Así que cuánto más nos queda a nosotros, gloria al Señor, y de que podamos ser también de testimonio para aquellas personas que están pervertidas por todo este entretenimiento del diablo. Tenemos que buscar amarlo, tenemos que buscar amar a estas personas, amar con el amor de Cristo, ser íntegros principalmente en nuestro día a día, amar a esa persona, ganarla para Cristo. Porque si la persona le entrega su alma a Cristo, lo demás ya no importa. Porque ellos ya son salvos. Eso es lo más importante. Capaz que sigue pasando por situaciones difíciles, capaz que su familia a esta persona la rechaza, pero una vez que ya ha sido redimido por Cristo, ya va a tener una eternidad con Él. Entonces, como último punto, como uno de los últimos puntos, el Señor utilizará las aflicciones para perfeccionarnos y afirmarnos. Vamos al versículo 10 de Primera de Pedro, del pasaje que estamos viendo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Y acá está como la parte del alivio, digamos, que tenemos después de haber visto todo esto, aunque ya hemos visto en realidad cosas muy lindas hasta ahora, pero esto es una linda conclusión. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, fíjense que dice un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Fíjense las palabras: afirme, perfeccione, afirme, fortalezca, establezca. ¿Cuánto va a obrar todo eso en nosotros? Perfección, afirmación, fortalecimiento. ¡Qué increíble! Todo eso, finalmente, para lograr esto que es tan glorioso. Y fíjense, dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Está hablando como que es algo que finalmente, por donde sea que se lo mire, comparado con lo que el Señor va a hacer, eso es un poquito. Es así como el Señor realmente aplasta el poder de Satanás, de la oscuridad. Vamos a ver entonces que hay una promesa. Hemos visto que cada vez que Pedro da un consejo, ese consejo o esa exhortación o instrucción, hay una promesa también. En este caso, cuando decía que si nosotros nos humillamos ante Él nos va a exaltar en el tiempo que sea propicio. Entonces también hay una promesa para aquella persona que soporta la tentación. Vamos a ir a Santiago, capítulo 1, versículo 12. En realidad es un versículo antes de lo que habíamos visto recién. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquella corona de vida es la bendición de obedecerle a Él, la bendición de obedecer al Señor, es decir, eso, obedecerle a Él y escapar de la tentación, produce buenas decisiones, produce sabiduría, produce bendición de parte del Señor, y lejos estamos hablando de algo de prosperidad, estamos hablando de bendiciones mucho más profundas, y también aquella corona de vida que es Cristo, es decir, que en el momento en el que nosotros partamos de este mundo físicamente, estemos con Él. Vamos a ir al cierre de la carta que dice en el versículo 12, 13 y 14 de 1 de Pedro 5, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Bueno, creo que lo único que no podríamos aplicar hoy en día de esta carta es saludaos unos a otros con ósculo de amor. Todavía no, hermanos. Todavía no. Cuando haya pasado todo, ahí de nuevo. Pero le vamos a decir a Pedro que nos espere un poquito.
Entonces lo que está diciendo Pedro es, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Como dije recién, todo lleva a la cruz de Cristo, estamos en la gracia de Él. Entonces, hermanos, yo sé que acá, no sé cómo será quizás el contexto en Jesús María, es un lugar un poco más pequeño que Córdoba, pero en Córdoba todo está siendo muy agresivo, todo es muy difícil, y es muy difícil amar a ciertas personas que atacan al Evangelio tanto, que pisotean básicamente la sangre de Cristo. Pero ¿cuántos de nosotros, de los que estamos acá, quizás hayamos hecho lo mismo en algún momento? Sin embargo, el Señor nos trajo, y por su misericordia, no porque nosotros entendimos todo y ahí decidimos, sino por su misericordia Él nos trajo y nos puso acá. ¿Cuánto más, cuántas personas más Él va a traer? Así que sigamos orando por eso. En momentos de aflicción, el Señor obre en eso, estemos gozosos en eso, soportando la tentación en nuestra intimidad y compartiendo con hermanos de confianza tentaciones para estar fortalecidos entre nosotros. Que los ancianos de la iglesia estén velando, orando por todos, que nosotros oremos por ellos porque ellos necesitan la oración, porque son humanos y son pecadores, y así, siendo que la iglesia esté completamente fortalecida, encandile de luz alrededor, acá, en este lugar, en este barrio y también en todo el mundo. Gloria al Señor por la sangre de Cristo, porque Él nos vino a buscar. Oremos para terminar el mensaje. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias porque podemos profundizar en ella y ver, Señor, cómo con Cristo has cubierto absolutamente todo, Señor, cómo la sangre de Cristo nos da a los creyentes la potestad de poder luchar en contra de esta naturaleza pecaminosa que mora entre nosotros. Señor, pido por esta sociedad en la cual estamos, por esta llamada ideología de género que pretende atacar lo más preciado que has hecho, Señor, que también es la familia, Señor, ni más ni menos que el reflejo de la unión de Cristo con la Iglesia. Eso es lo que se quiere pervertir, Señor. Pedimos que nos des paciencia, porque es difícil, Señor, que nos des amor, Padre, para que podamos ser de testimonio principalmente hacia aquellos que no son creyentes, Señor, en esta persecución que está teniendo la Iglesia en nuestros días. Que quizás es diferente, quizás no es en el mismo lugar, no es en Roma, pero es en Argentina, y se da de otra manera, Señor. Por eso, Padre, gracias por tu vida. Reveles a Cristo,